La vida nos pone a prueba constantemente y nosotros respondemos a los desafíos, a veces con buenos resultados y otras no tanto. Cuando eso ocurre, nos desanimamos y deseamos bajar los brazos. Hoy queremos animarte a mirar tu potencial, recordar que estamos en proceso y que Dios nos tiene infinita paciencia porque nuestro Creador sabe que nadie es perfecto. Nuestras vías de comunicación telefónica son el 225-295-0775 o 225-205-5481. Hola, buenos días. Dios los bendiga en esta primer semana del año, el primer programa del año. Se ha terminado el año 2020 y estamos frente a una nueva etapa. El año 2021 se abre con muchísimos días de bendición, de expectativas. ¿Qué Dios va a hacer en lo que viene adelante? Así que mis hermanos queridos, a través de esta radio quiero saludarles a todos, al personal de la radio y también a cada uno de ustedes. Un muy buen, feliz año, un bendecido año nuevo. Para el pastor Duilio, Lemín y todo el equipo que trabaja en la hermana María y tanta gente que hace que esta radio pueda funcionar y ser de bendición para cada uno de nosotros. Pero bueno, aquí estamos. Una vez más, vamos a compartir qué tiene Dios para nosotros en este momento, qué tiene Dios para decirnos, qué tiene Dios para compartirnos en esta mañana. Como todos los días venimos compartiendo, hablamos en la radio, compartimos lo que hemos hablado los domingos para mantener a toda la congregación y la gente conectada con el tema. Bien, nosotros hemos catalogado esta nueva serie que comienza ahora, está basada en el libro de Éxodo, que con el concepto de lo mejor está por venir, lo mejor ya viene, lo mejor viene pronto, ¿sí? Pensando en la historia del pueblo de Dios a través del libro de Éxodo. Y uno dirá, ¿qué nos puede traer el libro de Éxodo para nosotros en este nuevo año? Mis hermanos, muchísimo, muchísimo. El pueblo de Dios estaba allí en Egipto, cautivo, sufriendo, desesperado, desesperanzado, esclavo, y Dios en su misericordia los llevó desde la esclavitud a la libertad. Y nosotros reconocemos y recordamos a Cristo, allí en 1 Corintios, a Cristo como nuestra Pascua, aquel que nos sacó no del pecado de Egipto, no de la esclavitud de Egipto, sino de la esclavitud del pecado, y no nos llevó a la tierra prometida, sino nos llevó a una vida libre en el Señor, una vida eterna y la libertad en Él. Pero bien, entonces de esto se trata lo que vamos a compartir. Lo mejor viene pronto, lo mejor ya viene. Prepárese para que este año 2021 esperemos lo mejor. Sí, yo sé, usted va a decir, pastor, está la pandemia, situaciones difíciles, hemos tenido muertos en nuestra familia. Yo también, hemos tenido 7 familiares de mi familia directa que han fallecido y de mi esposa, su primo con el cual se crió, con el cual pasó mucho tiempo de su infancia también. Así que entiendo lo que me está diciendo, pero tenemos que ver en fe hacia adelante qué es lo que tiene Dios para nosotros en este nuevo año. Bien, ¿por qué vamos a estudiar el libro de Éxodo? Yo decía el domingo, porque a través de la lectura de este libro del Antiguo Testamento vamos a conocer mejor a Dios. Vamos a tener una nueva perspectiva de Dios, vamos a conocer mejor a este Dios de amor, a este Dios creador, pero también a este Dios protector, liberador, este Dios que nos va a mostrar a través de todo este libro que vamos a estudiar. También vamos a comprender mejor, vamos a entender mejor la redención, ¿sí? Vamos a entender mejor el Evangelio del Señor.
porque también queremos entender mejor la misión del Señor y nuestra misión. ¿Cuál es la tarea? El Señor, recuerden que cuando el pueblo de Dios llegó a Egipto, llegó siendo una familia, ¿sí? Y salieron de Egipto siendo una gran nación. Pero recordemos que todo esto tiene que ver con la promesa hecha a Abraham, que le dijo a Abraham: serás en ti, serán benditas todas las naciones de la tierra. Por eso tiene que ver la misión de Dios y también nuestra misión, nuestra tarea en la tierra, nuestra tarea como parte del plan de Dios como iglesia. Y también en el día a día, ¿qué vamos a aprender? Cada cosa que Dios nos va a hablar durante estas semanas. Muy bien, entonces, vamos a estar trabajando en 3 conceptos básicos durante estos pocos minutos. Vamos a hablar primero vamos a estudiar la condición de Israel, cómo estaba la condición del pueblo de Dios, ¿sí? Luego vamos a ver el carácter de Moisés, del líder, del hombre que Dios está levantando. Y por último vamos a estudiar el cuidado del Señor. Así que vamos a ver, vamos a estar viendo la situación de la condición, el carácter y el cuidado. Recuerden, 3 temas claves: la condición de Israel, el carácter de Moisés y el cuidado de Dios. Vamos a leer el texto, vamos a leer una parte del texto para que podamos ubicarnos en lo que está hablando. Yo quiero que veamos, entonces vamos a leer Éxodo capítulo 1, desde el verso 6 en adelante, donde las palabras de Dios nos dicen lo siguiente. Y murió Josué y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios, aquellos que cobraban los tributos, que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y crecía, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a esos hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en una labor de campo y en todo servicio a lo cual los obligaban con rigor. Y vamos a terminar, vamos a ver capítulo 1 y capítulo 2, y quiero terminar con la última parte del capítulo 2, que yo quiero con esto terminar la idea al final del programa. Y aconteció que después de que muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios su clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Dios bendiga a su palabra en esta mañana. Bien, ¿cuál era la condición de Israel? Vimos que había muerto José, habían muerto sus hermanos, habían pasado, algunos dicen pasaron 200 años, otros teólogos dicen que pasaron 400. Lo importante aquí es que había pasado muchos años y ya quienes gobernaban no eran las mismas personas. Y que el pueblo había crecido, el pueblo se había multiplicado, había sido bendecido, y que para los egipcios esto no era bueno. Hay un autor que nos habla de la condición de Israel, y yo quiero tomar de él porque nos trae bien claro qué estaba pasando en Israel en este momento. Él habla de la esclavitud, pero las divide en 4 áreas, o 3 áreas que se pueden ver en el texto, y un área que podemos completarlo, deducirla nosotros al estar estudiando la palabra del Señor. El primero de todos es una esclavitud política. En Egipto ellos eran inmigrantes, eran una minoría étnica. Llegaron a Egipto como refugiados, recuerdan, buscaban alimento, escapándose de la hambruna. Y había discriminación con ellos. Y el nuevo rey que subió no lo conocía, y entonces obviamente no reconocía la labor ni cuán buenos habían sido para la nación, y que gracias a ellos
Egipto era hoy lo que era. Nada de eso se tomaba en cuenta. Y había una opresión, una esclavitud política. Pero también había una esclavitud económica. Recuerdan, el texto decía que les pusieron cargas impositivas más fuertes, impuestos más cargados. Y no solamente ellos, lo hicieron trabajar como esclavos, sin pagarles. Les hacían sufrir. Y si usted lee el 11, 2 y 3, va a haber varios textos que hablan de carga, de servicio duro, amargo, opresión, despiadado. Había una esclavitud política, una esclavitud económica y también una esclavitud social. Si usted recuerda conmigo la historia, ¿qué sucedió? ¿Qué orden hubo del faraón hacia los hijos varones que nacían? Todo hijo varón que nazca, les dijo a las parteras que los asesinen y que los maten. Y a las mujeres que las dejen vivir. Hay toda una idea macabra detrás de eso, como lo hay ahora en las ideas de aborto y de permiso de matar a los niños que nuestros países tienen. Porque cuando mataban a los varones y las mujeres seguían creciendo, ¿qué iba a pasar a lo largo del tiempo? Al no haber hombres y las mujeres iban a estar casando, iban a ser siendo tomadas por los egipcios, iban a estar tomando la religión de los egipcios, iban a estar tomando la vida egipcia, y obviamente paso a paso, con el correr de las generaciones, el pueblo podía llegar a desaparecer. Así que la orden que tenía era: maten a todos los niños varones. Eso es lo que consideramos una esclavitud social. Pero desde el texto podemos sacar que hay una esclavitud mucho más complicada que la política, la económica o la social, que es la espiritual. Yo quiero recordar que cuando ellos salieron de Egipto, cuando se quejaron de lo que estaban viviendo, que en el desierto estaban sufriendo, ellos dicen: nos hubiésemos quedado en Egipto. Dios quería no solamente sacarlos de Egipto, sino sacar a Egipto de adentro de ellos. Hay una similitud o una tipología con respecto al faraón que no es solamente la lucha de faraón con Moisés, el pueblo de Dios con el pueblo egipcio, sino es una lucha de Dios con Satanás. Y es la lucha que nosotros tenemos hoy mismo. Así que la historia del pueblo de Israel es también nuestra historia misma. Vivimos hoy en una esclavitud política, económica, social y espiritual que estamos viviendo nosotros hoy. No importa el país que estemos viviendo, pero estamos de alguna manera aquí sufriendo discriminación, sufriendo situaciones sociales, políticas y económicas y espirituales. Seguramente tu vida hoy está en una situación similar a esto. Claro, no estamos esclavos, pero Dios sabe, tú sabes, en tu corazón, Dios está hablando, ¿sí? Ahora, ¿cuál era el carácter de Moisés? Moisés nos cuenta la historia, la Biblia, que Moisés fue un bebé que nació de una familia donde por 3 meses lo escondieron, lo metieron en el río, allí la hija del faraón se estaba bañando, lo vio, lo adoptó, y fue interesante que la misma madre lo crió y luego vivió en el palacio y fue criado como el hijo del rey, él fue criado con todos los beneficios de un príncipe. Para hablar sobre el carácter de Moisés, también quiero referirme a otro libro, el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, en Hechos capítulo 7, va a hablar de Moisés en 40, dice, que a los 40 años Moisés mató al egipcio, que luego de 40 años Moisés tuvo el encuentro con la zarza en el desierto y que el pueblo vagó por 40 años. Así que el ministerio de la vida de Moisés se divide en 3. Los 40 años primero en Egipto, los 40 años en el desierto y los 40 años allí ya con el pueblo, guiando al pueblo de Dios. Entonces, los primeros 40 años en Egipto, Moisés fue alguien que trató de ser alguien. Trataba de ser alguien, identificarse con alguien. Y en un momento él decide ser un hebreo más, y es cuando mata allí al guardia egipcio, cuando sucede lo que conocemos la historia, que se enteran todos, se entera su pueblo, se burla, se escapa, piensa que todo ha terminado y va a vivir otros 40 años, se escapa, todos los estudios que él tenía, todo lo que había preparado no le sirvió para nada, se escapó y fue al desierto de Madián allí, y allí vivió y allí conoció a su esposa y allí
creció y allí el Señor trabajó con su vida, trabajó en su humildad, lo hizo entender un montón de cosas, cómo vivir. Y allí es donde tuvo el encuentro con esa zarza ardiendo. Y luego, los otros 40 años es cuando él dirige al pueblo y él, a través de su testimonio, demuestra lo que Dios es todo. Yo siempre digo, y tomé esta frase que me gustó, que en Egipto él trató de ser alguien, en el desierto aprendió a ser nadie, con el pueblo de Dios aprendió a demostrar que Dios es todo. Y por último, quiero contarte del amor del Señor, el cuidado del Señor. El texto nos muestra al final de Éxodo 2 que Dios escuchó, que Dios vio y respondió. La primera cosa que quiero que veamos hoy es que cuando Dios está cuidando a su pueblo, Dios ve y Dios escucha. Aunque tú creas que Él no ve y no escucha, Dios está escuchando y Dios ve. Pero también Él ve el clamor de su pueblo sincero. Durante todo este tiempo se quejaban y no hay un texto que dice que clamaron a Dios. Pero cuando ellos clamaron a Dios, Él los escuchó. Él los escuchó. Y también Él contestó su dolor. Y fíjese lo que dice el texto, que Dios cumple sus promesas, porque dice que Él contestó y cumplió su promesa en base a Abraham, Isaac y Jacob. Él cumple sus promesas. Mi hermano querido, quiero terminar con este pensamiento. Dios cumple sus promesas. Si Él te dijo que Él era tu Señor, Él es tu Señor. Si Él te dijo que es tu Salvador, tu sanador, tu bandera, Él está contigo todos los días. Si hay promesas de Dios, aférrate a eso. Y por último, quiero decirte algo más. No solamente que te abraces a las promesas y creas este año 2021 que lo que mejor va a venir, que viene pronto, créelo. ¿Sí? Y no se trata de la vacuna, nuestra fe no está en la vacuna, no se trata del gobierno, nuestra fe no está en el gobierno, no se trata de nada que pueda proveer este gobierno, sino se trata de Dios. De eso, confía que lo mejor viene pronto. Pero lo lindo, lo interesante de la palabra que hoy también nos enseña es que Dios utiliza a sus siervos, no se utiliza a nosotros para ser parte de su plan. Dios usó a Moisés para ser parte de su plan. Y Dios quiere usarte a ti para ser parte de su plan. En este 2021, ¿vas a dejarte usar para también ser parte del plan de Dios? Que Dios te bendiga. Mi nombre es Guillermo Mangieri, pastor de Instruma en Español, saludando a toda la comunidad de Baton Rouge, a las pastores, a las familias, deseándoles un muy feliz año nuevo y que lo mejor viene pronto, lo mejor ya está por venir. Prepárese, confía en las promesas del Señor y permita que este Dios lo use a usted y a mí en sus planes. Bye, Dios los bendiga. Mi Dios, despertaré al arpa, al leer el nuevo día, cantaré con alegría, mi Dios, mi Salvador. Señor, con amor, te alabo entre los pueblos y canto entre naciones, un canto de alegría, añado Salvador. Tan grande es tu amor, que llega hasta los cielos, con fuerte protección. Esperamos que este espacio te haya desafiado a revisar qué cosas puedes mejorar, pero a la vez te hayas sentido motivado a seguir andando mientras lo haces. Te esperamos en nuestra próxima emisión, siempre aquí en la 91.9 Radio Amor.